Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Ñuka Quichua, un canal donde usted encuentra lecciones y clases cortas sobre el aprendizaje del idioma quichua. Esta vez le he traído para ustedes otro video importantísimo que les servirá mucho para formar oraciones y dependiendo de eso ya diálogos. Se trata sobre el morfema wan. En los videos anteriores que usted puede encontrar en el mismo canal ya habíamos subido sobre la estructura gramatical, morfema pi y el wan. En esta ocasión vamos a ver el morfema man, que significa a la, al, a él o a ella. En las siguientes diapositivas ya vamos a ver de lo que se trata en este video, así es que una vez más darles la bienvenida y no se olviden de suscribirse al canal de Ñuka Quichua o en las diferentes redes sociales que se propone en este video también. Dicho esto, vamos a empezar justamente conociendo el morfema man. Como ya les había mencionado en la diapositiva anterior, significaba a, al, a la, a él o a ella. Principalmente esto sirve para indicar que va hacia un lugar determinado o a su vez para direccionar algo hacia una persona o cosa. Con los ejemplos me van a entender mucho mejor, las cuales tengo acá. Podemos leer el primer ejemplo que dice Wasiman, significa a la casa. Acuérdense que solo wasi significa casa, mientras que si pongo wasiman, aumento el morfema man, significa a la casa. Acá abajo tengo alku, que es perro, pero si yo pongo alkuman, significa al perro. Y puedo leer el tercer ejemplo que dice urkuman, que significa al cerro. Acá tengo paiman, quiere decir a él. También puedo aplicar en nombres de personas, como ustedes se fijan acá, dice Mariaman, a María. Por supuesto, también se puede aplicar en lugares de Ibarra, por ejemplo dice aquí Ibarraman, significa a Ibarra. Y por último tengo otro ejemplo que es Sachaman, al bosque. Entonces dependiendo de la traducción utilizamos estos tres términos, digamos los que hay acá, a, al, alam, a él o a ella. Entonces cabe recalcar que esto, ustedes pueden ver aquí que va unido al sustantivo de quien se habla, no va separado, solo acá va separado la traducción. Entonces pueden leer estos ejemplos para que entiendan de mejor manera, ¿de acuerdo? Y si también quieres revisar del morfema pi y del wan, no se olviden suscribirse al canal de Ñuka Quichua. Vamos a continuar con otro. En esta ocasión ya les tengo para ustedes Yuya y Kuna, que vienen a hacer oraciones para que entiendan ya de mejor manera, ya prácticamente formando en diálogos. Tengo aquí el primer ejemplo que dice Ñuka Ibarraman Rini, significa yo voy a Ibarra. Aquí encuentran ustedes el man, está de rojo y la traducción le puse de rojo también acá para que se den cuenta qué significa el man en sí. Acá tengo el segundo ejemplo que es Mamaka Wawaman Churanata Kun. La señora da ropa al niño. ¿Sí? Y tengo acá otro ejemplo que dice Yacha Chica Wasiman Chayan. El profesor llega a la casa. ¿De acuerdo? Acá tengo otro ejemplo que dice José Luis Mashi Kunama Yakuta Karan. José Luis regala agua a las compañeras. Y por último tengo otro ejemplo, dice Sami Yachana Wasiman Ring. Sami va a la escuela. ¿De acuerdo? Es de esta manera tan fácil y sencilla que se aplica el morfema man, que en ejemplos y también en oraciones. Una vez que usted ya pueda dominar el morfema man, el pi y el wan y otras que en el siguiente video se subirá, usted prácticamente podrá ya formar diálogos, inclusive ya armar conversaciones con otras personas. Este es el video que quería compartir ustedes, es muy corta, claro que sí. He tratado de hacer lo más simple posible para que entiendan mejor. Y si ustedes quieren seguir aprendiendo más sobre el idioma quichua y aprender más que todo de una forma correcta cómo se lo aplica o cómo se lo escribe, no se olviden de suscribirse a Ñuka Quichua. También pueden encontrarme en redes sociales como Facebook y si prefieren directamente pueden escribir al WhatsApp que tienen el número acá. Mi nombre es José Luis Maigua y nos vemos en el siguiente video. Kaya Kaman.